Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo desde la ciudad de Yanquihue, sur de Chile. Estoy aquí para invitarte a que puedas ver esta importante enseñanza que relata el Evangelio de Lucas. El médico amado, así es conocido él, y él pone mucho énfasis en el tema de las mujeres, los niños y la alabanza. Y él nos relata en su Evangelio esta historia acerca de cómo Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos directamente al tema. Muy bien, estamos aquí para ver este tema de la mujer encorvada que relata Lucas capítulo 13 versos 10 al 17. Voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Muy bien, el tipo de predicación que vamos a ver en este día se llama predicación expositiva, donde uno trata de buscar, ¿no es cierto?, todo el significado solamente a este pasaje. Según el contexto, la sinagoga, el lugar donde se relata la historia, era un lugar donde la gente se juntaba ahí en el Sabbat judío, en el sábado, a oír la palabra de Dios. Las mujeres en ese tiempo no podían decir nada sobre cuestiones de fe. En general se quedaban sentadas atrás o paradas en el fondo de la sinagoga. Cuando nos preguntamos qué estaba haciendo Jesús ese día, bueno, él estaba enseñando, porque siempre hay una ocasión para enseñar, siempre hay una ocasión también para aprender. En cada ocasión, alegre o triste, él tiene un propósito, algo te va a mostrar, algo te va a enseñar y algo tú vas a aprender. Pero su enseñanza siempre de él no es de biblioteca, no es de enciclopedia, sino que es enseñanza para la vida. Cuando nos preguntamos en qué momento él estaba enseñando en el día de reposo, en el día de descanso. Y esto nos enseña que Dios no va a descansar hasta verte bien, hasta verte sanado, transformado. Amén. Porque tenemos reposo constante delante de Dios. Y Jesús nos está enseñando lo que es verdaderamente vivir en la condición de hijo e hija de Dios, porque no hay ley que pueda contra este deseo de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, de que caminemos con la frente en alto, que estemos libres de todo agobio y de todo peso que pueda encorvar nuestra espalda o hacernos bajar la cabeza. Lo primero que vemos en el relato bíblico es que había una mujer. Eso dice el Evangelio de Lucas. Dice en el verso 11: y había allí una mujer. Cuando nos preguntamos dónde estaba esta mujer, bueno, estaba en el lugar que tenía que estar. Qué importante eso, estar justo en ese momento. En aquella época era la sinagoga, era el lugar donde se desató, se manifestó todo el poder de Dios. Porque grandes cosas suceden donde el poder de Dios se manifiesta. Y creo que esta no será la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar ella de su condición, de su dolor, de su enfermedad, ella estaba presente en ese lugar. Si ella hubiera llamado y no hubiera dicho, sabe que no puede ir a la reunión hoy día, todos hubiéramos dicho, bien, amén, porque por su condición. Pero ella estaba ahí
y estaba ahí porque amaba a Dios. Y escúchame bien, ella no fue a dirigir, no fue a tocar un instrumento ese día, no fue a cantar en el coro, en el conjunto, ni mucho menos fue para la vida social. Lucas, el autor del Evangelio, que como les dije es el médico amado, por su oficio él es muy observador. Y él no indica su nombre ni el lugar de procedencia de esa mujer. Era como una extraña en aquella reunión. Nadie parecía conocerla, su presencia como que no era notada. Lo segundo que vemos en este lugar, en esta sinagoga, es que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Es decir, esta enfermedad en su vida fue algo prolongado. Por eso el versículo 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, cuando la columna se va encorvando, se llama cifosis. Hoy día esto los médicos lo llaman cifoescoliasis. Y según el relato bíblico, dice que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Y la causa de su enfermedad, nos dice la palabra, que era un espíritu malo. Y para este mal no había tratamiento, ni cura, ni vacuna, ni remedio, ni nada sugerido. Y ella ese día entró en esa sinagoga con la carga de su enfermedad, pero de allí saldría con la liberación de su carga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la solución a todos sus problemas estaba allí, en la persona de Cristo Jesús. Y son muchas las personas que entran a muchos lugares, a muchas reuniones sin esperanza alguna, llevando en sus corazones, en sus cuerpos pesadas cargas o enfermedades sin remedio. Pero aquí se encuentran con el poder transformador de Cristo Jesús. Entre la multitud de asistentes, entre la multitud de gente que había ese día, Cristo la vio, así como también Él hoy día nos ha visto a ti y a mí. Y vemos que un demonio opresor causaba la enfermedad de esta mujer. Y su religión no había podido hacer nada por ella. Y aquella mujer entraba y salía de aquella sinagoga igual de atormentada cada día. Y lo mismo puede ocurrir en nuestro tiempo, mientras discutimos acerca de los estilos de adoración, métodos, tradiciones. Los encorvados entran y salen por años de entre nuestras reuniones y nadie los liberta. Pero eso va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa sinagoga, según el relato bíblico, había muchas personas atadas. El principal de la sinagoga era uno de ellos, y él no lo sabía. Probablemente este era el más atado de todos. Y es como si tuviera ataduras y cadenas por todos lados. Y esas eran las cadenas de la religión vacía y del legalismo vacío. Los fariseos no tenían poder y autoridad, porque también estaban encorvados y atados. Y aunque no se daban cuenta, estaban encorvados y atados, dominados por este espíritu de religión, este espíritu de orgullo, de justicia propia, de obras muertas. Porque siempre nos preguntamos cómo un atado puede libertar a otro. No puede. O cómo un ciego puede guiar a otro ciego. No puede. Entonces las sinagogas se llenaban cada sábado, como se puede llenar cualquier lugar hoy día. Se puede escuchar un sermón, pero sin denuncia al diablo, sin denuncia a sus maquinaciones, a sus opresiones, sin discernimiento espiritual. Por eso podemos hacer lo mismo hoy día y asistir fielmente, religiosamente, cantar, adorar, pero ocultando pecado, ocultando ataduras y actividad de demonios en medio de la reunión. Entonces podemos aumentar el volumen de la música, predicar más alto, gritar más alto, pero si estamos escondiendo pecado, la gloria de Dios no se va a manifestar en ese lugar. Entonces yo no sé si usted cree que Satanás se impresiona de ver lugares repletos, pero sin santidad. No, él no se impresiona en ninguna manera, porque esa es una de sus mejores impresiones. Él dice: los mantengo en sus templos, creyendo, ¿no es cierto?, que son libres, pero verdaderamente Él dice: están en mis manos. Así que los dejo seguir creyendo que ellos son buenos y santos mientras esconden pecados secretos en su vida. Y así ha mantenido Satanás a muchos a lo largo de la historia. Y esta era la triste condición de aquella mujer, atormentada por 18 años dentro de las puertas de la sinagoga, fielmente asistiendo, fielmente ofrendando, fielmente escuchando la palabra de Dios, pero encorvada. Por eso vemos ahí lo que el Señor dijo: 18 años que había estado esta mujer atada.
una vida entera, y al final dice el texto, y de ningún modo podía enderezarse. Entonces imaginemos a esta mujer doblada, deformada, encorvada, y cuando uno ve a una persona así, eso le induce a uno a querer hacer algo, hacer algún esfuerzo para que ella se estire, para que levante su cabeza, para que esté a la altura de los demás. Y empiezan a surgir ideas en nuestra mente, si hiciera tal cosa, si lo llevara ante tal persona, pero por más esfuerzo que se hace, nos sentimos impotentes porque la situación excede a nuestras posibilidades. Entonces cuando uno se encorva es porque en la espalda se ha colocado un gran peso. Y el peso que cargaba aquella mujer parece que era atroz, porque ni familiares, ni amigos, ni religiosos la habían podido enderezar. Seguramente habían intentado 1000 cosas, pero se habían dado por vencidos. Y esta mujer estaba demasiado torcida, era imposible arreglarla, y este es otro de los poderosos engaños del maligno, porque él dice: serás un encorvado toda la vida, no hay forma de enderezarte, hay un imposible en tu vida, así que confórmate a seguir viviendo encorvado, porque no tienes remedio. Es decir, la relación de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu salud va a seguir igual, y nunca te podrás enderezar ni levantar, porque es imposible. Y seguirás encorvado por la vida con esa herida en el corazón, esa herida emocional, no tienes remedio, nunca te podrás sanar, es imposible. Y él habla, el enemigo, y le dice a muchos: seguirás encorvado, ese es tu destino. Porque mientras estás encorvado se te hace difícil mirar hacia arriba. Tienes que hacer 1000 esfuerzos, 1000 maniobras para tratar de intentarlo. Y al final terminas desistiendo y sigues mirando hacia abajo en un verdadero círculo vicioso. Y aquella mujer encorvada, doblada, ocultaba sus pechos. Porque los pechos representan producir fruto, y eso estaba oculto en su vida, porque lo encorvado oculta el fruto que tú puedes producir para Dios. Mientras estés encorvado bajo el peso que te agobia, sea enfermedad, pecado, heridas, opresión, enojo, rabia, nunca podrás dar lo mejor de ti para el Señor. Pero algo ocurrió ese día, algo maravilloso sucedió, porque Jesús entró en esa sinagoga. Y Jesús no se impresionó por el ambiente de religión, de ofrenda, de obediencia rigurosa, los estatutos y ritos, ni a la elocuencia, ni nada que hubiera en aquel lugar. Y esa mujer estaba ahí, delante de la presencia de Dios, cumpliendo congregarse, y no le importaba cómo la vieran, deformada, encorvada, dolorida. Y ese espíritu malo había lastimado seriamente su espalda, su vida, su columna vertebral había sido muy afectada, porque ella no podía caminar derecha, andaba mirando hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, porque el pecado encorva, joroba, deforma, dobla las vidas. Y muchos son los que andan encorvados por la vida, por vicios, por malos pensamientos, por malas actitudes, por placeres, por vanidades del mundo. Entonces uno se pregunta: ¿qué puede contar una persona encorvada que va con la cabeza mirando hacia el suelo? La Biblia en Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, Dios pregunta ahí que si alguien puede contar el polvo de la tierra. Y uno se pregunta: ¿quién podrá contar el polvo de la tierra? La respuesta es una persona que va con la cabeza mirando hacia el suelo. Esa persona no puede ver a Chile redimido, ni a América redimido, porque esa persona va encorvada por la tragedia de la tradición religiosa que le impide levantar la cabeza, y no puede hacer otra cosa que contar el polvo. Entonces uno se pregunta: ¿qué significado tiene contar el polvo en la Biblia? Bueno, contar el polvo en la Biblia significa derrota, andar arrastrándose. Esa fue la maldición de Dios para Satanás. Pero escúchame bien, no fue una maldición para el hombre y la mujer. En Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a veces muchos andan encorvados comiendo polvo, andan en derrota por la tragedia de la religión, y los tiene eso enfermos física y espiritualmente.
Entonces nosotros vemos que este espíritu ataca con el plan de destruir las vidas. Y como vemos en el relato, puede atacar el cuerpo, puede atacar el alma, puede atacar la mente. Y esta enfermedad fue prolongada en la vida de esta mujer. Nos acordamos de la mujer de flujo de sangre, 12 años. El hombre que esperaba sanidad ahí en el estanque de Betesda por 38 años. Entonces cuando una enfermedad es prolongada, entonces la tendencia siempre es aceptar y aguantar ese problema. Pero recuerda que Dios tiene una salida para ti. Dios tiene una palabra hoy día para ti. Y fíjate, cada día en esta mujer su condición empeoró, cada vez estaba más y más encorvada. No podía levantarse para mirar para arriba, tenía que siempre mirar para abajo. Y eso trae desesperación, trae desánimo, trae frustración. Pero por cuanto Cristo vive y reina, todavía hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén? Cuando buscamos en un diccionario los sinónimos de encorvado, encontramos la palabra doblado. Y quizás muchas veces el dolor ya te ha doblado. Significa torcido. Y eso significa que muchos se dan por vencidos porque dicen el problema me supera. Y bajan los brazos y dicen esto me venció. Encorvado significa agobiado porque muchos dicen la carga es demasiado pesada, ya no puedo más. Y eso trae cansancio porque va gastando toda tu fuerza el problema, la enfermedad. Encorvado significa abrumado porque el conflicto, la enfermedad, el dolor, la tragedia ya te confunde. Encorvado significa mortificado porque en algún momento, como es tan largo este tema, la persona llega a pensar que ella misma es causa del problema. Por eso hoy día, en el nombre de Jesús, yo tengo que preguntarte cuál es tu joroba, qué es lo que te dobla, qué es lo que no te deja levantar la cabeza. ¿Es el malestar físico? ¿Es el ánimo el que tienes agobiado? ¿Qué es lo que está torcido en tu vida? Tu familia, tu matrimonio, tu relación con los demás, con tus hijos, tu situación económica, tu vida espiritual, tu vida como ministro, tu autoestima. ¿Qué no termina de enderezarse en tu vida? ¿Está torcida la relación de aquellos que te rodean, de tus familiares, de tus amigos? Pero quizás estás hoy día como esa mujer, pero también estás en el lugar indicado, en el momento indicado. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la Biblia nos indica que esta fue la última vez que la Biblia nombra que Jesús tuvo una sinagoga. Por eso no dejes de pasar la oportunidad, no dejes de pasar el tiempo. Por eso la Biblia nos dice, buscarle mientras pueda ser hallado. Y si estás como esa mujer, estás delante de la persona indicada, delante del Espíritu Santo, delante del Señor, y Él se da cuenta de lo que ha estado pasando en tu vida. Porque nadie está exento de que le venga un traspié, le venga un mal momento, una enfermedad, una pesadumbre, una sensación de un espíritu de enfermedad que lo está doblegando. Lo más maravilloso que vemos aquí en este relato es que Jesús la vio. Jesús entró en esa sinagoga y a pesar que había mucha gente, sus ojos se fijaron en una sola persona, la mujer encorvada, en la última fila. Porque las mujeres ocupaban los últimos lugares, no se sentaban junto con los hombres. Siempre había una división, podía ser una pared, una cortina, pero a pesar de esa cortina o esa división, Jesús igual la vio, porque Jesús ve. Si tú estás allá al otro lado, di Jesús ve. Porque parece que esto a algunos se le olvida, esta sencilla verdad, que Jesús ve. Sus ojos recorren la tierra, dice la Biblia. Sus ojos recorren tu casa, tu vida, tu corazón, tu trabajo. Recorren todo lugar. Jesús la vio y conoció su condición antes de que entraran en esa sinagoga. Porque la Biblia dice en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y entre la multitud asistente Cristo la vio, así como te ve hoy día a ti y a mí. Y yo no sé, ¿cómo piensa usted que la vio el Señor? Por supuesto que el Señor la vio encorvada, la vio doblada, pero Él también la vio sanada, porque Él tenía ese día una bendición grande para su vida y también para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que ella tenía ese espíritu de enfermedad. Y el Señor nos enseña cómo Él ve ciertas situaciones, cómo Él ve ciertas enfermedades. Porque el Señor nos enseña en esta sanidad de esta mujer encorvada que Él ve ciertas enfermedades que son opresión de Satanás, que son
lazos, ligaduras del diablo. Así que pensemos en estas palabras del Señor, lo que el Señor dice en ese momento. ¿Qué es lo que Él dice? Él dice, esta mujer ha estado 18 años atada, 18 años encorvada, 18 años sufriendo deforme. Entonces imagínate una mujer encorvada, tratando de caminar erecta, pero siempre camina doblada. Y vemos la tremenda atadura que Satanás, el diablo, había hecho sobre su vida. Y ahí es donde empiezan a surgir cosas en nuestra mente. Porque la enseñanza de hoy día tiene un mensaje para nosotros hoy. Porque esta enseñanza tiene algo para ti en este día. Porque si yo te pregunto, ¿cuántas veces el dolor te ha doblegado? ¿Cuántas veces te has sentido torcido? ¿Cuántas veces has dicho, todo me sale mal, nada me resulta? Y en el momento que la contempló, Jesús tiene que haber hecho un recuento de toda la vida de esta mujer, porque Él la conocía muy bien. Él es el alfa y la omega. Él conoce el principio y el final. Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Y Él conoció la etapa de niña de esta mujer. Él conoció la etapa productiva de esta mujer. Y también sabía del ataque del infierno que había venido sobre la vida de esta mujer. Toda aquella opresión demoníaca que la encorvó por 18 años, que la había mantenido subyugada, atada. Y a su alrededor, a pesar que había un ambiente que decía conocer a Dios, que decía que le servía a Dios, gente que estaba alrededor que se sentían orgullosos de ser observadores de la ley, de los ritos, que se jactaban de ser del linaje de Abraham, de ser recipientes de la promesa de Dios, permitían que una hermana en la fe viviera en tal opresión. Y Jesús dijo, yo no puedo tolerar, quizá ustedes lo toleran, pero yo no lo tolero, porque Él sabía lo que significaba aquello. Y aquella mujer tenía que ser desatada. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia, en todos los libros, nos habla sobre la libertad y de ser libertados. Y habla de la etapa del ser humano antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y Él dice que cuando uno está sin Cristo, está esclavizado. Por eso Jesús nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás. Porque la Escritura nos dice claramente que si conocieres la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vemos que en ese momento Jesús la llamó. La invitación fue venid. Y la decisión en responder quedó en ella. Así como hoy día Él también nos está diciendo lo mismo. A lo mejor ella le vino vergüenza, le vino duda. A lo mejor por su mente cruzaron muchos pensamientos. A lo mejor dijo, es que la gente va a hablar si yo paso, si yo voy, o quizás si paso y no pasa nada. Pero al final ella terminó pasando. Al final ella terminó respondiendo con fe. Y así tú también tienes que responder hoy día la palabra de Dios con fe. Y vemos que en ese momento Jesús le habló y le dijo, mujer, es decir, señora. Eso es lo que significa literalmente, así le habló con dignidad, le habló con respeto, le habló con educación. Mujer, señora, dama, sé libre de tu enfermedad. Cuando le dijo sé libre de tu enfermedad, literalmente le dijo, has sido soltada de tu enfermedad. La enfermedad te ha soltado en este día. Gloria al Señor. Cristo, por su palabra, eliminó el poder de este espíritu malo que había venido con esa enfermedad sobre su vida. Cuánto dan gracias por la palabra de Dios, porque hoy día te vas a desligar de muchas cosas que se habían pegado sobre tu vida por el poder de la palabra del Señor. No sé si puedes decir amén. Quizás a lo mejor estás todavía tan encorvado, tan atado, que te cuesta recepcionar la palabra de Dios. Y nosotros vemos que en ese momento ese espíritu malo nunca más pudo seguir su obra destructiva sobre la vida de esa mujer, porque Cristo había salido al encuentro, una palabra de Dios había venido sobre su vida, la espada de Dios había cortado con toda obra mala que había sobre su vida. Y no solamente le habló porque Cristo la tocó, la palabra de Cristo es suficiente para sanar, pero Jesús la tocó indicando que había un interés personal en su caso. ¿Cuánto dan gracias a Dios?
¿Cuántos sienten en su corazón la espada de Dios, el toque de Dios? Y además de declarar la palabra de liberación sobre ella, Él puso sus manos sobre ella. Qué bendito momento ese, cuando Dios viene con su presencia y sentimos el toque del Espíritu, la mano de Dios sobre nuestra vida. Y cuando vino la mano de Dios sobre su vida, levantó esa carga que lo mantenía encorvada por tanto tiempo. Tanto así que el autor, el evangelista Lucas, dice que al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aleluya. Esa es la razón por la que a muchos les cuesta glorificar a Dios, hasta decir amén. ¿Por qué? Porque están atados, porque están encorvados por estos espíritus inmundos. Esta mujer, 18 años encorvada, y ahora vuelve a enderezarse. 18 años sin poder dar fruto, sin poder trabajar, sin poder levantar la cabeza, y ahora vuelve a enderezarse. Tantos años entrando y saliendo de ese lugar, cumpliendo con la religión, hasta que Jesús apareció en escena y ella fue tocada y se enderezó luego. Y esto es lo que falta hoy día a muchos, que sean tocados, que sean enderezados y que ya no sigan en los mismos hechos de antes. ¿Cuántos dicen amén? Porque el toque de Cristo, escúchame bien, provoca un cambio radical en la vida física, espiritual y moral. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que saber que cuando el diablo, cuando Dios ministra, el diablo se enoja. Porque Cristo indica que la mujer es una hija de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y una hija de Abraham representa una persona con esa clase de fe. No sé cuántos de esos hay escuchando este mensaje. Por eso Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, tú y yo somos hijos de Abraham. Y la sanidad y la liberación entonces es para nosotros también hoy día, no mañana, hoy día. Por eso deja que Dios te hable, deja que Dios toque tu vida, deja que Dios desate tus ligaduras. Y cuando suceda eso, tú vas a decir: soy libre en Cristo Jesús. Soy libre de mi enfermedad, de mi azote. Soy libre de mis celos, de mi resentimiento, de mi rencor, de mi ira, de mi soberbia, de mi orgullo, de mi egoísmo. Entonces, hijo, hija de Abraham, tú eres libre en Cristo Jesús. Desátate en el nombre poderoso de Jesús de toda ligadura, de toda atadura, de toda enfermedad. Y deja ya de mirar el polvo y comienza a mirar hacia el cielo. Jesús aseguró salud y consuelo a muchos. A los leprosos, a los ciegos le tocó los ojos, le metió a muchos sordos los dedos en las orejas, a muchos mudos le desató la lengua. Pero todos ellos creyeron, recibieron la palabra de Dios. Esa fue su característica. Todos tuvieron fe, certeza de lo que esperaban, convicción de lo que no se veía. Así que comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso el texto bíblico dice: al instante fue sanada y comenzó a alabar a Dios. Así que este es el tiempo de que tú comiences a alabar a Dios, que dejes de mirar el polvo y levantes tu mirada al trono de gloria, al trono de gracia, y alabes al Señor. Entonces vemos que Jesús la vio, la llamó, la proclamó libre, la tocó y la sanó. Y tú debes entender esto, que tú eres una vida en proceso de bendición. Recíbelo en el nombre del Señor. Sí, tú eres una vida en proceso de bendición. Y por eso tú estás viendo esta enseñanza, por eso tú estás viendo esta prédica. Escúchame bien, mira, la mujer hizo dos cosas que el Señor quiere que tú y yo hagamos. ¿Qué dos cosas? Enderezarnos y comenzar a glorificar al Señor. ¿Cuántos lo reciben? Ella entró en la sinagoga cargando su enfermedad, su pena, su tristeza, su problema, pero salió de allí glorificando al Señor. Aleluya. Nunca alguien que viene a Cristo termina siendo el mismo. Aleluya. Y a partir de la proclamación: mujer, eres libre de tu enfermedad, la señora, la dama de nuestra enseñanza, inició una nueva vida y dijo: adiós joroba, nunca más andaré encorvada. No sé si tú lo puedes decir. Adiós enfermedad, adiós dificultad. Aleluya. La primera manifestación perceptible por los sentidos de la nueva vida fue que ella se enderezó. Aleluya. La primera señal que se necesita ver en tu vida, perceptible a los sentidos,
es que tu vida sea enderezada y camines derecho. Amén. Y hasta ese minuto, la que hacía segundo era una mujer que en ninguna manera se podía enderezar. Ahora estaba en pie, estaba derecha, a la vista de todo y glorificando a Dios. Aleluya. ¡Qué cambio! ¡Qué poder de Dios! ¡Qué tremendo! Pero la primera manifestación espiritual de su nueva vida fue que ella glorificaba a Dios. ¡Aleluya! Y muchos no han llegado, lamentablemente, hasta ese punto. Pero hoy día puedes llegar a ese punto. ¡Aleluya! Que haya esa manifestación en tu vida. Que estés ahí escuchando la palabra, glorificando, exaltando al Señor. La libertad, el glorificar a Dios, el regocijo, transitan todos tomados de la mano por la misma vía. La mujer glorificó a Dios como nunca antes lo había hecho. Toda su vida había seguido con rigor los ritos de su religión, la exigencia de su religión, pero aún así estaba atada por Satanás, porque los encorvados no pueden alabar a Dios. La carga del pecado constituye un impedimento absoluto para la adoración. Si tú lees el Salmo 137, ahí nos cuenta la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos por los babilónicos. Y los babilónicos en cierto momento le decían que cantaran, pero los judíos ya habían colgado su instrumento en los árboles ahí a orillas del río, porque para ellos estar fuera de Jerusalén significaba que no podía haber cántico, porque en la cautividad no hay alabanza. Y este es el cuadro del pecador. Hasta que Jesús lo haga libre, no podrá adorar ni glorificar verdaderamente a Dios. Los cautivos en pecado, los que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador personal, no pueden alabar a Dios. La mujer ni siquiera era consciente que ella estaba atada por Satanás. Y ese es un gran tema. Porque puede existir la posibilidad que muchos de los que están escuchando no hayan sido conscientes de lo mismo, que estaban atados por Satanás. Y tampoco lo eran los líderes de la sinagoga. Y tampoco era consciente el pueblo. Entonces Jesús tuvo que revelar la causa de esa enfermedad sobre esa mujer. La causa es el problema. Y por eso Jesús revela muchas veces hasta la condición del corazón. Porque Él te quiere hacer libre para que le alabes, para que le glorifiques. Entonces la libertad abre los ojos al corazón y a la mente. Y la mujer libre glorificaba a Dios. Y esto nos ayuda a comprender y entender las diversas reacciones que apreciamos cuando la gente reconoce sus pecados y se rinde a Jesús. Muchas cosas suceden. Hay lágrimas, hay quebranto, hay humillación. Todo eso se da primero. Y luego viene paz, regocijo, entusiasmo, fe y vida en abundancia. Y la mujer seguramente decía, como decía el salmista, como podemos decir todos los que somos libres en Cristo Jesús, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Jesús ya te ha visto. Jesús hoy día te está hablando. Él te está llamando. No sé si estás escuchando su voz. Él quiere proclamar bendición sobre tu vida. Tú estás bajo las promesas de Dios. Jesús quiere extender sus manos para tocar tu vida, para que estés bajo el poder de Dios, para que seas libre, para glorificar y exaltar el bendito nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y así como el regocijo y la alabanza evidencian una verdadera nueva vida, apreciemos también la manifestación del milagro que endereza. Mirando a la mujer, respondo la pregunta, ¿qué sucede cuando somos enderezados? Escúchame bien. Hay un cambio de posición, di cambio de posición. El encorvado tiene una nueva posición física y emocional. Amén. Entonces el encorvamiento produce múltiples limitaciones. La espalda encorvada afecta el tamaño, la movilidad, las condiciones de trabajo y escúchame bien, hasta el descanso, porque no se puede descansar bien. Y la mujer sintió el cambio en su posición. Y eso le facilitó la vida y tuvo mayor movilidad, agilidad, destreza y altura. Aleluya. Eso te responde. Amén.
Porque a lo mejor tú sientes que no tienes movilidad, que no tienes agilidad. Amén. Y aquí Jesús demuestra cuando Él realmente ha enderezado a alguien, ha libertado a alguien, todas estas cosas vienen sobre su vida. El andar derecho es un privilegio que tenemos los seres humanos por sobre los animales. Y la posición enderezada de la mujer es la que Dios quiere para todos sus hijos. ¿Cuántos lo reciben? Y está demostrado que nuestro cerebro, nuestra mente, está diseñado para trabajar mejor con la mente, con la cabeza levantada. Y el cambio de posición fue una gran victoria para esa mujer, pero también para ti y para mí. ¿Cuántos lo reciben? Porque el Señor te quiere enderezar hoy. Hoy Él quiere cambiar tu posición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Él cambia nuestra visión. Él cambia nuestra visión. El encorvado está obligado a mirar hacia abajo. La visión del encorvado es muy limitada. Es decir, la visión del encorvado tiene muy poco radio visual. Y la mujer estuvo durante 18 años mirando solamente hacia el suelo. Pero nosotros vemos que después del milagro de Jesús, ella comenzó a mirar hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba para ver a Dios, aleluya. Y hacia adelante para conquistar el futuro. Una persona de visión conoce lo que Dios tiene adelante y se atreve a luchar por ese futuro. Y también cambiamos nuestra actitud. Cambiamos nuestra actitud. Porque vemos aquí que la descripción que hace Lucas, el médico amado, de la reacción de la mujer, es suficiente para impresionarnos con el cambio profundo que se dio en su actitud. Porque Jesús cambia nuestra actitud. Porque ella se enderezó y glorificaba a Dios. Antes de enderezar la columna, muchas veces Dios tiene que enderezar el corazón. Inherente al cambio de la posición del cuerpo es la transformación de la forma de ver y enfrentar la vida. La mujer levantó su fe, levantó su esperanza, levantó su valor. Ya no se sentía atada por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el espíritu de libertad. ¿Cuánto lo reciben hoy día? Gloria al Señor. Y también cambiamos nuestra dignidad. Cambiamos nuestra dignidad. Al producirle la curvatura en su columna, el diablo había lastimado seriamente la autoestima de esta mujer. Una espalda encorvada coexiste con una dignidad devaluada. Cuando Jesús enderezó a la mujer, le restauró su dignidad. Así que toda curvatura, ya sea de carácter, conducta, actitud mental, emocional, siempre lleva aparejada un ataque a la autoestima. Y el regocijo de la mujer es la expresión de que con la restitución de su dignidad, su autoestima también fue restaurada. Gloria al Señor. Es integral la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos sienten eso en su vida? Y Jesús habló de la mujer como hija. No, Él no habló de la pobrecita del pueblo, la pobrecita de la sinagoga, no. Porque nadie tiene que tener compasión de ti y de mí. Así que no permitas que un espíritu conmiserativo venga y se apodere de tu vida. Porque el único que tenía que tener compasión de nosotros ya la tuvo. Se llama Cristo Jesús. Él murió por ti y por mí. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres hijo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres especial para Dios. Tú eres único para Dios. Y Él también cambia nuestro pensamiento. Y Él cambia nuestro pensamiento. El encorvado tiene una mente restringida. Es un hecho comprobado científicamente que el hombre que está acostado tiene poca capacidad de raciocinio. En muchos hospitales a veces tienen que levantar a algunos enfermos y hacerlos caminar un poquito, porque en posición erecta el cerebro funciona mejor y por tanto el cuerpo recibe mayor beneficio. Entonces cuando has estado acostado durante mucho tiempo, tú te mareas cuando te levantas. Entonces la nueva posición, a la nueva visión, a la nueva actitud de la mujer, Jesús le añadió una nueva manera de pensar, un nuevo pensamiento. Aleluya. La capacidad de interpretar la información recibida, la capacidad creativa, imaginativa, de memoria, se incrementan notablemente cuando nos enderezamos. Aleluya. Por eso ahí se responde esto. Muchos llegamos muy estropeados a Dios, o Dios vino a nosotros cuando estábamos muy estropeados. Y ya no había ni una neurona, pero gloria al Señor, que Él hizo la obra completa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu.
Y por eso, escúchame bien, Él cambia nuestra influencia. Di conmigo, Él cambia nuestra influencia. Porque ¿quién puede influir estando encorvado? ¿Quién quiere seguir los pasos de un encorvado? ¿Quién puede alabar a Dios, ¿no es cierto?, viendo una encorvada? ¿Quién puede decir Dios es bueno si hay un hombre o una mujer encorvado? Por eso la historia termina con estas palabras: pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Sí, son gloriosas las cosas que hace Jesús. La mujer enderezada, glorificando a Dios, influyó sobre todo el mundo, sobre todo el pueblo. Entonces esta mujer ha influenciado por años en cientos de hombres y mujeres, en muchas generaciones, y sigue influyendo hoy día sobre tu vida, sobre mi vida, y de hecho está influyendo sobre nosotros. Entonces esta predicación es una extensión de la influencia de la judía encorvada que fue sanada por Jesús. Aleluya. Porque Jesús nos convierte en personas de influencia. Jesús te convierte en una persona de influencia. Entonces, tu influencia para que otros glorifiquen a Jesús. Entonces, cuando se observaba a la mujer glorificando a Dios, el pueblo se regocijó por los milagros que hizo Jesús. Amén. Y esto nos lleva a considerar, tal como empezamos, la enseñanza de la libertad. Porque la historia comenzó con Jesús enseñando. El texto decía: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús ese día fue a enseñar. Jesús hoy día nos vino a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús inició su enseñanza como normalmente lo hace todo maestro, verbalmente. Y mientras enseñaba, Él vio a esa mujer. Mientras Él está hablando, Él está viendo tu vida. En su omnisciencia, Jesús sabía que ese día esa mujer asistiría en ese día de reposo a esa sinagoga. En su omnisciencia, Dios sabía que tú en este día mirarías este video, esta predicación. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tus planes, por tus ideas que tienes con cada uno de nosotros. Jesús entonces ese día decidió enseñar con y por la acción. Los religiosos ya habían convertido los mandamientos de hombre superior a los mandamientos de Dios. La religión se ha convertido en un poder opresor, no libertador. Por eso Jesús dijo: yo voy a dar una enseñanza práctica. Y pareciera como que la mujer había interrumpido la enseñanza de Jesús, pero no fue así, al contrario. Lo que Jesús hizo fue cambiar el método, porque de las palabras pasó a la acción. Él comenzó enseñando con palabras y terminó enseñando con hechos. Jesús inició hablando y concluyó haciendo. Gloria al Señor. Porque el Señor muchas veces enseñó de muchas maneras, por parábolas, escribió en el suelo. Una ocasión tomó un niño, lo puso en medio como una lección. Podríamos hablar de la enseñanza desde la barca, en la barca, en la casa ceñido con una toalla, en la cena, en la mesa un fariseo, mientras subían a Jerusalén, y muchas otras. Jesús es el maestro. Amén. Y en ese día de reposo Él decidió utilizar a una mujer. Entonces tu problema o una necesidad no es más que una oportunidad para que Jesús te dé una poderosa enseñanza. Amén. Entonces en ese día de reposo Jesús utilizó a la mujer encorvada para enseñar. Pero si la mujer hubiera seguido o continuado encorvada, ¿qué lección iba a haber? Iba a ser todo un total fracaso. Escúchame bien para concluir. Un cristiano encorvado no es una enseñanza de Jesús. Un cristiano derecho sí es una lección de lo que Jesús puede hacer en una vida que ponga su vida en las manos de Jesús. Entonces Jesús no solamente quiere hacer un milagro personal en ti, Él quiere usar tu vida como una lección, como una enseñanza para muchos. Porque lo que comenzó contigo, con su palabra, seguirá con obras sobre tu vida, porque la palabra dice que tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Jesús enseña con nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos recibieron eso? Así que en el nombre poderoso de Jesús, recibe liberación. Que toda enfermedad se vaya de tu cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todos los problemas que tuviste de autoestima, de rencor, de rabia,
Todo eso se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu palabra, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en otra ocasión nos estaremos viendo con otra gran enseñanza. Y como siempre te pido, porque el que pide recibe, te pido que me des un like, un comentario ahí de edificación para muchos y que les puedas compartir a otros de esta enseñanza. Espero que el Señor te rebendiga, amén, y te guarde. Nos estaremos viendo en otra ocasión, si el Señor así lo quiere. Amén. Shalom.